Después que bajaron las aguas, imagínate una película o un noticiero que pasa en la guerra de Ucrania o lo que sea, una cosa así era. Las calles de Olavarría era totalmente detonado todo, entre el barro y la gente que tiraba todas las cosas afuera. Por ejemplo, cosas que te llegan al corazón. En mi casa se llevó todas las fotos de la familia que mis viejos tenían, porque en ese entonces se usaba guardar las fotos mucho, tenían unas pilas de fotos de los tatarabuelos, de todos, y así a todos les pasó. A todos les pasó. A fines de abril del año 1980 ocurrió una de las inundaciones más importantes de Olavarría. No sería la única del siglo XX, pero sí se convertiría en la más grande, impactante y trágica de la historia de la ciudad. Soy César Ederi y esto es La Inundación del 80, un podcast documental que relata, a través de distintos testimonios, los hechos ocurridos a fines de abril de 1980 en la ciudad de Olavarría. Episodio 5, jueves 1 de mayo de 1980. Un olor a barro muy profundo. Lo primero que quisieron hacer era cuantificar algo que en ese momento era incuantificable. ¿Cuánto se había perdido? Se quería poner en valor monetario eso. Marcos Rodríguez es divulgador de la historia de Olavarría y referente del blog Olavarría del Ayer. Ya lo escuchamos en los capítulos anteriores. Mediante datos y números logra cuantificar las pérdidas de la tragedia, pero resalta que no todas las pérdidas fueron materiales. Se dice, los cálculos finales hablan de, para la moneda de la época, 150 a 200 millones de dólares. La pérdida que tuvo Olavarría en torno a la inundación del 80. 700 millones la provincia. Una gran proporción se la llevó a Olavarría. Y empiezan las consabidas estadísticas, ¿no? ¿Cuántas casas afectadas? Es indefectible querer hacer esa evaluación, pero la evaluación era desde otro lugar, ¿no? Y la gente lo que lamentaba era la pérdida personal. En sentido estricto, la gente que perdió gente, y en sentido no tan estricto, desde el recuerdo, del papel, de la foto. El famoso me lo llevó la inundación, hoy por hoy es muy recurrente. Lo perdí con la inundación, tenía fotos, tenía esto, tenía... Y la gente te dice eso y no te dice, ay, perdí la ladera, Capaz que lo decía en su momento y lo sabía. Hoy no te dice, sí, perdí 3 sillas, una mesa y una ladera. No, perdí las fotos, perdí los recuerdos de familia. Y lo que es irrecuperable. Se retira muy rápido. Una vez que el arroyo llegó a su máxima altura, empieza la bajante, hay una estabilidad casi de 1 hora, 1 hora y pico, y ya después baja muy rápido. Prácticamente se fue todo. Ahora eso sí, quedó todo hecho un chiquero. Escuchamos a Héctor Omar Salvador, segundo jefe del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Olavarría, que también, mediante su relato, nos adentra en aquellas horas en donde el agua comenzaba a retirarse. Barro en la calle, barro dentro de las casas, los pisos, los muebles que agarró. La gente empezó a tirar cosas. Entonces, ¿qué hacían los vecinos? Se ponían de acuerdo tirar en las bocacalles, en las esquinas. Lo había dispuesto la municipalidad incluso. Y se hacían pilas de 4 o 5 metros de sillones, colchones, cocinas, ropa, de todo, por, no sé, una circunferencia de 8 metros en todas las esquinas. Y eso, hasta que se pudo ir juntando todo, hizo un olor tremendo. Y fue tremendo llegar a las casas con barro, pisaba platos, copas, todo con barro, nada que servía, hubo que sacar toda la vereda, todo mojado. Lilian Randazzo, vecina de San Vicente, cuenta cómo sintió volver a su hogar en donde el barro y las pérdidas materiales eran una constante. Analía Umpierres, docente de la Facultad de Ciencias Sociales de Olavarría y vecina en aquellos años del barrio Pueblo Nuevo, destaca cómo fue la limpieza y la situación comercial del negocio familiar en ese retorno. Me acuerdo que sí, había enormes parvas de mugre en el medio de la calle, toda la gente tiraba lo que iba descartando de su casa al medio de la calle.
y después supongo, no lo recuerdo, habrá pasado una pala juntando y tirando eso. Sí, la gran pérdida económica que significó para el local, que era una papelera, pero también en eso creo que en parte la conducta comercial de mis padres y en parte digamos, el tipo de proveedores que hubo como un tiempo de espera, porque mis viejos siempre contaban que ellos en ese momento tenían un crecimiento muy importante en el negocio, tenían muchísima mercadería, pero toda a deuda. Es decir, con cheques a 30, 60, 90 días, era otra época. Y bueno, los proveedores los esperaron, les dieron mercadería para poder reemprender y reinstalar el negocio, pues si no, realmente se hubieran súper fundido, porque tenés mercadería que debés y no la podés vender, que se mojó. Para ellos sí fue de alto impacto en lo emocional. Yo me acuerdo ese día, mi papá se descompuso la noche, súper descompuesto. Claramente eran los nervios de la situación y de no saber qué viene, qué sigue. Caminar por el barro, eso que era asqueroso, que no se terminaba de salir, y que como no había agua caliente, me acuerdo que fue la única vez que me duché en un baño que está acá abajo con agua fría, y era una época que no hacía calor, y eso, sentir el cuerpo bajo ese agua fría, con barro, como una sensación muy desagradable. Por muchísimo tiempo estuvo el barro. Fue muy difícil erradicarlo de la casa. Por más que vos lavaras y limpiaras las paredes, todo quedó impregnado por mucho tiempo. La gente trabajando en su casa, sí, por supuesto, todos los vecinos solidarios, pero se formaban unas montañas como de 2 metros en la calle, con muebles, piano, muchísima gente se quedó sin nada. Pero pasábamos por Pueblo Nuevo, que es donde más tuvimos que trabajar, y cada casa tenía una montaña de 2 metros de barro y de ropa y de colchones, televisores, lo que se te ocurra, porque todo eso andaba dando vuelta por la calle. Después vino la ayuda, o sea, eran créditos blandos de los bancos locales, creo que el Banco Nación y el Banco Provincia también dieron crédito, pero sí, la solidaridad de la gente fue muy grande porque la que no fue afectada también ayudó. El que habla es Rubén Alberto Tosi, teniente primero del regimiento, y nos acerca a la figura de la solidaridad de los vecinos, la ayuda estatal con una serie de créditos y también lo que significó la limpieza de los días posteriores. Según datos oficiales, la inundación del 80 cubrió de agua 660 manzanas en la planta urbana y 400.000 hectáreas aproximadamente en el resto del partido. Unas 12.000 viviendas estuvieron bajo el agua en aquellos días y más del 70% de los comercios fueron afectados. Cuando los evacuados y autoevacuados pudieron volver a sus hogares, el panorama era desolador. El barro lo cubría todo. En algunos sectores, la altura máxima de barro en las calles y en el interior de las casas y comercios llegó a ser de medio metro de altura. El informe oficial realizado por la Intendencia Municipal en mayo de 1980 también dio cuenta de la limpieza de la ciudad de Olavarría. Hicieron falta 60 camiones y 20 palas cargadoras, y el retiro de basura demandó más de 9.000 camionadas en aquellos primeros días del mes de mayo de 1980. Jorge Aravito, docente de la Facultad de Ciencias Sociales de Olavarría y en la inundación del 80, vecino de Pueblo Nuevo, nos brinda sensaciones que retratan muy bien esos días y lo que supuestamente puede estar en el imaginario colectivo. Lo que es interesante pensar es esta cuestión que tiene que ver de lo que no es obvio. No sé, uno pensaría que la inundación es agua limpia y no. La calle durante mucho tiempo estaba pavimentada y no parecía que estaba pavimentada porque le quedó como 20 centímetros de barro. Nosotros durante muchos meses después usábamos botegoma. El calzado era la botegoma, desde que te levantabas hasta que te acostabas. Y vos pensás que nosotros tuvimos suerte de que nos quedó ese lugar arriba que dentro todo estaba seco. Imagínate que las casas quedaron invivibles. No tengo un registro exacto de cuando bajó el agua, cuando volvimos a casa. Sí tengo recuerdos de las calles y las paredes tapadas por un barro negro, frío, con un olor intenso, penetrante, que te invadía. Esa sensación de desánimo y de tristeza en la familia. Nuestra casa estaba intacta, porque el agua no llegó a ese primer piso, pero mis abuelos que vivían a la vuelta perdieron todo, el taller, las máquinas, los vecinos, parque, los árboles, era desolador. Escuchamos a Milagros Maceo, vecina de Pueblo Nuevo en el 80, que nos traslada con un par de imágenes lo que sintió en ese retorno.
Por su parte, Gerardo Pagano, jefe de locutores de Radio Olavarría en 1980, nos cuenta su primer recuerdo y las sensaciones cuando volvió a su hogar. El primer recuerdo es el de tu casa, el de tu barrio, el de las calles llenas de tierra, porque las casas adentro estaban llenas de barro. En mi casa estaba todo cerrado totalmente y vos no podías creer cuando logramos abrir la puerta principal, porque era todo hinchado, todo con barro, con mi viejo, y entramos a la casa, no podíamos creer, estaba todo lleno de barro. Y vos decís, ¿de dónde entró el barro? ¿Por dónde pasó? Yo creo que lo que predominó y nos quedó a todos en lo más profundo de cada uno de nosotros fue el olor a barro. Era un olor a barro muy profundo, digamos, todo el humus de los campos cercanos estaban en el interior de las casas de la ciudad. Beto Busecki es periodista de Olavarría y resalta el recuerdo del barro y el olor en aquellas casas de los olavarrienses. Por su parte, Alicia Puciarelli, jefa de la estación meteorológica de Olavarría por más de 30 años, también hace referencia al olor a inundación en las casas de la ciudad y las sensaciones de los vecinos de Olavarría. Cuando entras a una casa que tiene cierta cantidad de años, acá en la ciudad de Olavarría, y que ha estado inundada, es un típico olor que vos decís, esta casa estuvo inundada. Quedó un olor a inundación, ese olor a humedad que creo que todos los olavarrienses debemos recordar, ese olor que había en la ciudad en un principio, cuando las aguas bajaron, quedó un olor terrible, inexplicable a qué, no sabías lo que era, porque imagínate que desde Pozo Ciego, las estaciones de servicio, todo eso se había desbordado, así que el olor y el contacto, ese barro que había, era algo que dejaba todo impregnado y el olor es lo primero que se te viene a la mente. El olor perduró por semanas, era el arroyo en lodo, terrible, todas las calles, toda Olavarría. Pocos barrios altos o que el agua no agarró para ese lado se salvaron, muy poco, en las afueras. Realmente fue terrible. Y después adentro de tu casa quedaba el olor, ¿viste? Lavabas con lavandina, con agua, con lo que fuere y no se iba. Hoy en día vas a montones de lugares y todavía está la marca en los muebles, incluso en las paredes también. Cada cual se defendió como pudo, como lo ayudaron. Aparecieron créditos en aquel momento del Banco de la Provincia de Buenos Aires, al 50% del interés real. Mucha gente terminó sacando crédito para la inundación, para reponer los muebles que se habían dañado, y otras personas sacaron crédito para cambiar el coche. Hubieron procesos de declaración de pérdidas, ¿no? Sobre todo para las cuestiones de los comercios, ¿no? Los créditos, las exenciones impositivas. También el sector rural tuvo su trabajo en ese sentido. 500 establecimientos rurales fueron afectados, ¿no? Pero la gente no contaba por ahí la pérdida material tanto, que era importante y dolía, pero la que dolía era mucho la otra. No nos encontramos, pero todos los que se ahogaron prácticamente sabían los vecinos y nos avisaron. Gente que no quiso salir de la casa, gente que se negó a salir de la casa y bueno, vos tenés autoridad hasta cierto punto, pero no en todos los casos tampoco había ido bomberos. Los vecinos los querían sacar y cuando salían los vecinos los querían sacar y no, yo de acá no me muevo. Bueno, se terminaron ahogando, pero la mayoría de los casos fue así. Y más allá del centro, ¿no? Porque como decíamos, la inundación afectó a gran parte de la planta urbana y se dice, hablando de cifras así frías, que son unos 1.100 comercios que fueron afectados. El 70% de la masa comercial de Olavarría fue afectada en forma directa, material, ¿no? Con pérdidas de mercadería. Se dice que se reventaban las vidrieras, ¿no? Por la fuerza del agua, el agua entraba. Va a variar en función de qué tipo de comercio tengas, ¿no? Imagínate cuestiones perecederas, cuestiones de muebles, bueno, todos perdieron y después tuvieron que, por estos mecanismos que te comentaba, empezar a remontar. Recuperar a través de créditos, a través de acompañamiento impositivo, todo un procedimiento por el cual muchos continuaron. Debe haber algunos que no pudieron salir de la situación, ¿no? Recurrentemente a lo largo del relato uno tiene que ir por la inversa. ¿Qué no fue afectado? ¿Qué barrio no fue afectado? Ninguno. ¿Qué rubro no fue afectado? Ninguno. ¿Qué institución no fue afectada? Ninguno. ¿Qué parque no fue afectado? Ninguno. O sea, más que lo que fue afectado, ¿qué no fue afectado? Y eso te da también la dimensión cabal de lo que pasó. Olavarría tuvo varias inundaciones a lo largo del siglo XX.
Lluvias torrenciales que generaron más de 15 momentos de mucha tensión y riesgo de desborde del arroyo Tapalqué. Pero fueron 4 las inundaciones importantes de la ciudad. En el año 1900 fue la primera con cierta relevancia. Luego, en 1919, se da la primer gran inundación desde la fundación de la ciudad, con 2 muertos y desaparecidos. Más de medio siglo después, se dan las 2 inundaciones que podríamos mencionar como relevantes para las generaciones contemporáneas de Olavarría. Por un lado, la que estamos contando en este podcast, la inundación del 80, la más grande, impactante y trágica de la historia de la ciudad. Y 5 años después, la inundación de 1985. Importante también, pero de menor magnitud y sin ningún vecino fallecido. Porque estamos fundados, no nos olvidemos, y no es casualidad, a la vera de un arroyo. Muchos de los pueblos de la pampa húmeda, a medida que el Estado se iba haciendo del territorio, estamos hablando del siglo XIX, se necesitaba el recurso del agua. Y yo entiendo en este sentido, cuando hablamos de las inundaciones, esta sensación o este vínculo de amor-odio entre la ciudad y el arroyo, ¿no? Un arroyo que nos ha dado mucho, nos ha dado balneario, nos ha dado paisaje, nos ha dado recreación, nos ha dado recurso del agua inicialmente, ¿no? Cuando el agua provenía de ahí, y también nos ha dado las penas de las que estamos hablando, ¿no? Estos eventos extraordinarios donde la gente perdió muchas cosas y bueno, fueron catástrofes que marcaron la memoria colectiva. Para el divulgador histórico de Olavarría, Marcos Rodríguez, estar fundados a la vera de un arroyo como el Tapalqué es relevante para entender la relación directa no solo con los recursos que puede dar, sino también con los desbordes o las problemáticas que puede generar. Escuchemos ahora lo interesante del repaso sobre las diferentes inundaciones que ocurrieron en la ciudad a lo largo del siglo pasado. Lo que pasa es que a diferencia de, por ejemplo, la inundación del 85, todo esto fue muy sorpresivo. El del 85 fue más predecible, estaba como más anunciada y fue como más, entre comillas, controlada. Esto era el minuto a minuto, el hora a hora, de acuerdo a las condiciones climáticas y a lo que se podía prever y a las directivas de los organismos oficiales. A diferencia, por ejemplo, en el 85 hubo una orden de cese de actividades y de evacuación prácticamente de toda la actividad previo al pico. Yo insisto con esto de que desde una perspectiva histórica no es casual que Olavarría esté fundada a la vera de un arroyo, es profeso, cuando uno analiza y entiende el proceso fundacional tuvo que ver con eso, tuvo con el recurso hídrico disponible, y a partir de ahí a lo largo de toda la historia nació un vínculo indestructible para bien y para mal entre el arroyo y la ciudad. Como decía, nos da y nos quita. Podemos contabilizar en el siglo XX episodios medianamente importantes entre 15 y 20. Episodios extremadamente importantes en el siglo XX, 4, 1900, redondo, incluso episodios que fueron hasta objeto de cobertura de medios nacionales. Estamos hablando en 1900, era muy popular esta revista, semanario de actualidad, Caras y Caretas, donde inundaciones de Olavarría se reflejaron ahí. La del 1919, fue muy recordada. Se dice que fue la primera gran inundación después de la fundación. Y la primera que es en la que se registra muertos. Hubieron 2 muertos y 2 desaparecidos. Fue una inundación muy particular por esa razón. La primera que registra muertos. La gran inundación después de la fundación. Se llevó con ella el primer puente vehicular que tuvo Olavarría. No estaba en uso en ese momento, en el 19, pero los restos del primer puente vehicular que tuvo Olavarría se lo llevó puesto en la inundación del 19 y tuvo, como nota de color hoy, una suerte de sublevación popular. Vecinos se congregaron en la plaza central, tipo asamblea, se ensañaron contra lo que era en ese momento el tajamar o el dique del Molino La Clara, lo que hoy llamamos las compuertas de estudiantes. Le adjudicaban una de las principales factores de culpa para inundarnos. E incluso intentaron dinamitarlo con sublevación popular. Y todo esto tuvo una denuncia del molino. El Molino La Clara era una industria molinera que estaba ubicada donde hoy está el monumento de San Martín, que tomaba agua del arroyo, la embalsaba a través del tajamar, la canalizaba y hacía mover sus engranajes. Intentaron sin éxito dinamitarlo y eso fue objeto de una denuncia del molino y una causa judicial, que hoy hay obra como expediente en el archivo histórico local. Uno puede ver hasta fotografías de la intentona de destrucción. La del 19 fue la gran primera inundación del siglo XX, 41 también, 1941, 1955, 1980 y 85. Las 4 principales, diría yo, del siglo XX, 900, 1919, 1980 y 85. Las extremas. A lo largo de toda la historia de Olavarría ha habido episodios
más graves, menos graves. La del 85 fue distinta, fue más, entre comillas, previsible, más ordenada, entre comillas, de menor magnitud, pero muy importante también. No hubieron fallecidos en este caso, y los daños materiales fueron menores, pero la cercanía a la previa fue un shock para toda la década. Nos marcó fácil los 20 años posteriores. Ese jueves 1 de mayo de 1980, recordado como el retorno de los olavarrienses a sus hogares, sería el primero de muchos días que conformarían la reconstrucción de la ciudad. Los vecinos de Olavarría se habían encontrado con un panorama totalmente desolador tras la bajante del agua en la planta urbana. Pero la fortaleza y la solidaridad serían una marca muy importante en el renacer de la comunidad. Guión y locución: César Ederi. Edición y producción sonora: Catalina Pin Beltramela. El podcast documental La Inundación del 80 es una producción original generada entre febrero y abril de 2025. Idea, investigación y producción general: César Ederi. El podcast La Inundación del 80 fue presentado por ProClean, especialistas en soluciones de higiene profesional para empresas e instituciones, asesoramiento experto, capacitación continua y acompañamiento constante que hace la diferencia. Solicita un asesor comercial por WhatsApp al 223-355-2001.